El legado de Aníbal, un caudillo militar extraordinario. En los albores del siglo III a.C., la imponente Cartago enfrentaba una crisis que amenazaba con extinguir su antaño glorioso resplandor. Tras la humillante derrota a manos de Roma en la Primera Guerra Púnica, la ciudad se hallaba sumida en una espiral de penurias económicas, militares, políticas y sociales. Entre las sombras de este sombrío panorama, surgió una figura destinada a dejar una huella indeleble en la historia militar: Aníbal Barca. Su nombre, que en púnico significaba «protegido por Baal», evoca el legendario caudillo que nacería, probablemente en Cartago, en torno al año 247 a.C. Los orígenes de Aníbal están envueltos en un velo de misterio. La identidad de su madre permanece desconocida, pero su padre, Amílcar Barca, fue un destacado general cartaginés perteneciente a la influyente familia de los Bárquidas, cuyo papel en el destino de Cartago sería fundamental. El apelativo, Barca, que en púnico significa «rayo», se atribuyó originalmente a Amílcar y posteriormente se asoció a sus descendientes. La infancia de Aníbal permanece en gran medida oculta a nuestro conocimiento. Se dice que recibió una esmerada educación helenística bajo la tutela de Sosilos, un historiador presumiblemente espartano. A la edad de 9 años, según la tradición recogida por Polibio y Tito Livio, Aníbal acompañó a su padre en una expedición a Iberia, donde, según la leyenda, Amílcar le hizo jurar un odio eterno a Roma. Sin embargo, la historicidad de este juramento de odio ha sido cuestionada por los historiadores modernos, que lo consideran más un recurso literario que un hecho comprobado. En Iberia, los cartagineses buscaban sanear sus maltrechas finanzas y fortalecer su posición militar para futuras campañas. Aníbal se forjó en las duras tierras ibéricas, primero bajo la tutela de su padre, hasta que éste falleció en circunstancias poco claras en el año 228 a.C. Tras la muerte de Amílcar, Aníbal continuó su formación militar con su cuñado, Asdrúbal el Bello, quien fundó la ciudad de Cart-Hadast, la actual Cartagena, y consolidó el control cartaginés en la península. Asdrúbal, conocido por su destreza política y administrativa, firmó un tratado con Roma en el año 226 a.C., estableciendo el río Ebro como frontera entre las esferas de influencia de ambas potencias. Aníbal, ya un joven adulto, destacó como jefe de la caballería, demostrando no solo su valor y sacrificio, sino también su habilidad táctica y su capacidad para ganarse la lealtad de sus tropas, formadas por una mezcla de mercenarios, aliados locales y soldados cartagineses. El año 221 a.C. marcó un punto de inflexión. Tras el asesinato de Asdrúbal el Bello, Aníbal, entonces de unos 26 años, fue proclamado jefe supremo de las tropas en Iberia por sus propios soldados, nombramiento posteriormente ratificado por Cartago. Roma observaba con creciente inquietud las exitosas campañas de Aníbal en Iberia, donde los cartagineses habían extendido su control sobre vastas regiones del interior peninsular. Preocupada por el resurgimiento de Cartago, Roma selló una alianza con Sagunto, una ciudad al sur del río Ebro que los cartagineses consideraban dentro de su esfera de influencia. Las protestas de Cartago fueron ignoradas por Roma, lo que llevó a Aníbal a marchar sobre Sagunto en el año 219 a.C. Tras un asedio de 8 meses, la ciudad cayó en manos cartaginesas, un acto que desencadenó la Segunda Guerra Púnica. Antes de emprender su osada campaña contra Roma, Aníbal consolidó sus posesiones en Iberia y reunió un ejército lo suficientemente poderoso como para desafiar a la superpotencia mediterránea. Dejó a su hermano Asdrúbal Barca al mando de un contingente considerable, asegurando así la estabilidad de sus conquistas ibéricas. En la primavera del año 218 a.C., Aníbal partió de Cartagena, dirigiéndose al norte, al frente de un formidable ejército. En su avance, combinó la diplomacia con la fuerza, negociando con las tribus de los Pirineos para asegurar su paso. Cruzó las montañas por la Cerdaña y, una vez en las Galias, evitó sabiamente a las tribus belicosas, continuando su camino hacia el Ródano. El otoño de 218 a.C. encontró a las tropas cartaginesas a las puertas de Italia. El audaz plan de Aníbal estaba en marcha: invadir el corazón del Imperio Romano. Desde ese momento, la historia registraría su nombre entre las leyendas militares más perdurables, un legado que inspiraría temor, admiración y una eterna pregunta: ¿y si Aníbal hubiera vencido a Roma?
La audaz travesía de Aníbal, un viaje épico a través de los Alpes. En el crepúsculo de un tiempo olvidado, un líder audaz, conocido simplemente como el Cartaginés, se embarcó en una empresa extraordinaria. Con un ejército multiétnico de proporciones colosales, se dirigió hacia un destino desconocido, la legendaria Italia. Las estimaciones de su fuerza varían ampliamente, desde un impresionante contingente de 90,000 guerreros hasta un número más modesto pero igualmente formidable de 50,000 hombres, acompañados por una manada de temibles elefantes de guerra. Su objetivo era desafiar el poderío del Imperio Romano, que se extendía sobre vastas tierras. El Senado romano, alertado por la información de sus aliados galos, envió a un general experimentado, Publio Cornelio Escipión, para interceptar al ejército cartaginés en Hispania. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Aníbal había cruzado los Pirineos y se acercaba al Ródano, su paso hacia la tierra prometida. Escipión, obligado a cambiar sus planes, navegó hacia Masilia, un bastión aliado. Pero Aníbal, un maestro de la estrategia, lo evadió astutamente, cruzando el Ródano y dirigiéndose hacia las imponentes cumbres de los Alpes. Ante esta imponente barrera natural, Aníbal hizo un cálculo audaz. Consciente de la necesidad de cruzar rápidamente, ordenó abandonar todo lo superfluo que pudiera obstaculizar su avance. Los pertrechos pesados quedaron atrás, sacrificados en aras de la velocidad. Los historiadores discuten sobre la ruta exacta tomada por Aníbal en su travesía alpina. Algunos creen que atravesó el pequeño San Bernardo, mientras que otros favorecen otros pasos. Sea cual sea el camino elegido, fue un viaje desgarrador, marcado por condiciones climáticas implacables, un terreno traicionero y la resistencia de las tribus montañesas. Durante días y noches interminables, el ejército cartaginés luchó a través de la nieve y el hielo, sus cuerpos cansados y sus espíritus probados. Cuando finalmente descendieron a las llanuras del norte de Italia, su número había disminuido significativamente, a unos 26,000 soldados y un puñado de elefantes. El paso por los Alpes había sido un testimonio de la determinación y resistencia humanas, una hazaña que quedaría grabada en los anales de la historia. Pero el viaje de Aníbal estaba lejos de terminar. Ahora se enfrentaba a un nuevo desafío: conquistar el corazón de la propia Italia. Cerca del río Tesino, el ejército cartaginés se encontró con las fuerzas romanas dirigidas por Escipión. En una feroz batalla, Aníbal empleó magistralmente su caballería númida, famosa por su agilidad, para superar a los romanos. Escipión resultó herido y tuvo la suerte de escapar con vida, gracias a la valiente intervención de su esclavo o, según algunos relatos, de su joven hijo. Las tribus galas, impresionadas por la victoria de Aníbal, acudieron en masa a sus filas. El general cartaginés, con su ejército
temerariamente a Aníbal cerca de Geronium, lo que resultó en una aplastante derrota. Solo la intervención de Fabio salvó a las tropas de Minucio de la aniquilación. Mientras la guerra se prolongaba, la primavera del 216 a.C. marcó un punto de inflexión. Aníbal capturó Canas, un enclave estratégico que amenazaba las rutas de suministro romanas. El Senado respondió enviando un ejército masivo de hasta 80,000 hombres, liderado por los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. En la fatídica llanura cerca del río Ofanto, los ejércitos chocaron en una batalla que definiría el curso de la guerra. Varrón, movido por la impaciencia, tomó el mando y condujo a sus tropas a una trampa mortalmente diseñada. Aníbal desplegó a sus hombres en una formación en forma de media luna, que envolvió implacablemente al ejército romano. La caballería cartaginesa selló la trampa, dejando a las legiones romanas atrapadas e indefensas. El resultado fue una carnicería inimaginable. Aproximadamente 50,000 soldados romanos perecieron ese día, incluidas sus figuras más destacadas. El cónsul Paulo, 2 excónsules, 2 cuestores, 48 tribunos y 80 senadores fueron entre las víctimas. Las pérdidas de Aníbal fueron significativas, pero quedaron eclipsadas por la magnitud de la derrota romana. La noticia de la tragedia de Canas llegó a Roma como un trueno, provocando pánico y consternación. Sin embargo, en medio del caos, los romanos se negaron a sucumbir a la desesperación. Reclutaron nuevas tropas, incluso entre menores y esclavos, y se prepararon para continuar la lucha contra viento y marea. El conflicto se transformó en una guerra de desgaste, con Aníbal buscando refuerzos y Roma buscando mantener su dominio. El general cartaginés no pudo aprovechar su triunfo para dar el golpe final a Roma, pero sus victorias continuas mantuvieron a la ciudad al borde del colapso. La batalla de Canas se erige como un testimonio indeleble del costo de la guerra y la fragilidad de los imperios. Fue una tragedia que dio forma al destino de Roma, pero también reveló la resiliencia del espíritu humano y la inquebrantable voluntad de luchar por la supervivencia. El ascenso de Escipión, el vencedor de Aníbal. En el eco de los tambores de guerra, surgió un joven extraordinario llamado Publio Cornelio Escipión, quien desafió las adversidades y se erigió como el salvador de Roma en su lucha contra Cartago. El joven Escipión, impulsado por el legado de su padre caído y su tío asesinado, se ofreció valientemente a liderar la legión maltrecha de Roma en Hispania. Con determinación inquebrantable, Escipión navegó hacia las costas de Hispania, donde las legiones romanas habían sufrido amargas derrotas a manos del astuto general cartaginés, Aníbal. En un año, la destreza militar de Escipión se hizo evidente cuando conquistó la fortaleza de Cartagena, el principal bastión cartaginés en la península. Su victoria resonó por todo el Imperio romano, inyectando nueva esperanza en un pueblo que anhelaba un salvador. Continuando su ascenso meteórico, Escipión enfrentó y derrotó al propio hermano de Aníbal, Asdrúbal Barca, en la batalla de Baecula. Ante la inminente derrota, Asdrúbal tomó una decisión arriesgada, reflejando el audaz espíritu de su hermano, cruzar los Alpes con la esperanza de unirse a Aníbal en Italia. Sin embargo, su destino estaba sellado. En las escarpadas colinas del Metauro, las fuerzas romanas interceptaron y aniquilaron el ejército cartaginés, asestando un golpe mortal a las esperanzas de Aníbal. A medida que la marea de la guerra comenzó a cambiar, Escipión presentó un audaz plan al Senado romano: trasladar la batalla al corazón de Cartago, África del Norte. El plan fue recibido con una mezcla de admiración y temor, pero el prestigio de Escipión y el clamor popular finalmente persuadieron al Senado de otorgarle el mando. En el año 204 a.C., Escipión desembarcó en África, donde forjó una poderosa alianza con Masinisa, un rey númida que anhelaba desafiar a su rival, Sifax, un aliado de Cartago. Con la ayuda de Masinisa, Escipión consolidó su posición y esperó la llegada de Aníbal, el legendario estratega que había eludido a los romanos durante años. La batalla decisiva llegó en las llanuras de Zama, donde Aníbal desplegó una estrategia compleja utilizando elefantes de guerra y múltiples líneas de combate. Sin embargo, la genialidad táctica de Escipión y el feroz valor de los guerreros númidas resultaron insuperables. La aplastante victoria romana dejó a Cartago al borde del colapso. Aníbal, alguna vez invencible, se vio obligado a aceptar las duras condiciones de paz impuestas por Roma.
Cartago fue desarmada, su territorio reducido y obligada a pagar un pesado tributo durante décadas. Los sueños de Aníbal de un imperio cartaginés fueron aplastados. A pesar de su derrota, Aníbal siguió siendo un enigmático personaje, ocupando cargos públicos en Cartago e intrigando en el extranjero. Perseguido por la política cartaginesa, se exilió y finalmente se convirtió en consejero militar de Antíoco III. La leyenda de Aníbal persistió mucho después de su muerte. Incluso su rival, Escipión, lo admiraba por su brillantez militar. Aníbal sigue siendo un símbolo de estrategia, coraje y el indomable espíritu humano.